El Señor bendiga la iglesia en esta mañana, mis hermanos, a cada uno de sus hijos. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar reflexionando una vez más a la luz de la palabra del Señor. Hemos terminado una etapa e iniciamos otra con la ayuda de Él, porque Él es el único que puede sustentar nuestras vidas, sostenernos. Y para este mes de septiembre tenemos el estudio temático de nuestra escuela dominical y el tema de este mes es problemas que afectan a la familia cristiana de hoy. Ese es el tema de todo el mes. Y el título de este domingo dice así: Padres creyentes y fieles que nunca corrigieron de acuerdo a las Escrituras. Este es el tema. La lectura bíblica la tenemos en Proverbios 13, versículo 24, Proverbios 22, versículo 15 y Jeremías 47, versículo 3. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Dice así Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y vamos a Proverbios 22, que nos dice allí Proverbios 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y en Jeremías capítulo 47, vamos a dar lectura a los versículos de Jeremías 47, que dice así su palabra, versículo 3. Dice así su palabra: por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Amén. Dios bendiga en esta mañana nuestra vida a través de su palabra. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de poder estar, como he dicho, reflexionando a la luz de la palabra del Señor. El Señor siempre, hermano, nos enseña, nos recuerda, nos insta, nos corrige antes de tiempo, a tiempo, y aún fuera de tiempo se manifiesta tu enseñanza para con cada una de nuestras vidas. Y en este tiempo, hermano, y como han ido cambiando los tiempos, aunque la palabra del Señor no cambia, sigue siendo la misma y será por los siglos de los siglos, porque ella permanece firme, eternamente y para siempre. Y la enseñanza de Dios para nuestras vidas, para su pueblo, para los hijos de su pueblo, hermanos, es de que nosotros también tenemos deberes y debemos cumplirlos como cristianos para con nuestros hijos, los cuales Dios nos ha prestado. Y de ello tenemos que dar cuenta un día delante de la presencia del Señor. Y ciertamente esta es la problemática que afecta a la familia cristiana de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, incluso muchas reglas establecidas en el sistema, ¿no es cierto?, que hoy día rige a la humanidad, que han venido a sacar, hermanos, de la enseñanza de los padres a los hijos. Pero aquí estamos hablando a un pueblo aparte, a un pueblo escogido por Dios, el cual el Señor nos ha dejado en claro cómo tenemos nosotros que enseñar, corregir, instruir, hermanos, a nuestros hijos.
Y este es un deber que debe tener cada cristiano con su familia, con aquellos que Dios les ha dado. Y en esta mañana estamos, hermanos, ante la palabra del Señor que nos enseña que debemos nosotros corregir. Incluso, hermanos, lo que hemos dado lectura nos lleva a que comprendamos qué es la corrección. Dice el mismo Señor, nos dice que nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos corrigieron, hermanos, y por poco tiempo, hermanos, pero le obedecíamos y los venerábamos. Así dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él nos amonesta en sabia, hermanos, mansedumbre y amor para que nosotros nos corrijamos? Dice que al hijo que ama, a ese lo reprende y lo castiga, lo disciplina, hermanos, y lo disciplina con severidad, de modo de apartar la insensatez del corazón de la criatura. El Señor nos está enseñando cómo debemos nosotros corregir a nuestros hijos. No es novedad que la iglesia de hoy enfrenta distintos y variados problemas que debe resolver urgentemente. No es novedad que la iglesia debe resolver estas dificultades, estos problemas, ¿no? Y lo debemos hacer con urgencia. Y decimos así, ¿por qué? Porque muchos de estos problemas no debiesen existir si tomamos en cuenta que la palabra nos enseña todo respecto a estos problemas que nos aquejan hoy. Hermano, y esto es porque no hemos puesto atención a la palabra, a la enseñanza del Señor. Y Él nos dice, los tiempos que vivimos son extremadamente peligrosos. Extremadamente peligrosos. Y nosotros, como hijos de Dios, como padres de familia, somos un sacerdote en nuestro hogar. Y el sacerdote está para instruir, para enseñar, para corregir, para instruir justicia. De modo que el hombre sea enteramente, dice, preparado para toda buena obra, y estos son nuestros hijos. Y necesitamos una iglesia pletórica del conocimiento de Dios. Necesitamos, hermanos, que la iglesia de Dios esté premunida de la palabra del Señor, esté llena de la palabra del Señor, manifestando en su palabra con la familia de creyentes probos, cimentados en las doctrinas bíblicas, y una iglesia asida de la palabra de vida para poder hacer frente a las corrientes que arrastran a este mundo y ser luz en medio de tanta oscuridad. Por ese motivo el Señor en esta mañana nos recuerda cómo nosotros tenemos que vivir. El Señor nos ha estado hablando y diciéndonos, recordándonos que el Señor nos ha dicho que nosotros somos luz del mundo. Y esto no solo en forma individual, sino que un hogar cristiano tiene que ser luz para el mundo que está oscura. No solamente los padres, sino también los hijos, ya que los padres, con la claridad y la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios que ha sido dado a los que creen en Él, también tienen el deber de corregir, de enseñar, de instruir a sus hijos. Su palabra lo dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo no se aparte de él. La palabra del Señor nos lleva, hermano, a que consideremos estas cosas. Y esto lo vamos a mirar, hermanos, en la palabra del Señor, que ella es lo que nos va dando a nosotros la pauta para que cómo tenemos nosotros que hacerlo. No se trata de andar, hermanos, ciertamente reprimiendo. Lo que hacemos nosotros reprimimos, pero Dios nos llama a que corrijamos, que enseñemos, hermanos, que hagamos trabajo de prevención a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos instruye cómo debemos nosotros hacerlo, que dice aquí la palabra del Señor en el Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, es la instrucción. Muchas veces la criatura, la madre, el padre, dice, yo se lo entregué al Señor. Hermano, no nos saquemos nosotros la responsabilidad que tenemos, porque el Señor nos ha dado nuestros hijos a nosotros.
para que nosotros le entreguemos todo lo que Dios nos ha dado para darlo. Por eso que decía la reflexión que recién daba a conocer, que nosotros debemos estar asiduos, hermanos, pretóricos de la palabra de Dios, hermanos, para que podamos traspasarle a nuestros hijos la enseñanza que Dios nos da con respecto al crecimiento de aquellos hijos que Dios nos ha dado. Por eso encontramos, hermanos, tantas cosas que muchas veces nos cuesta, hermanos, asumirlas, pero debemos asumirlas porque están dentro de la palabra del Señor. Y en esta mañana el Señor nos está recordando: instruye al niño, enséñale, ¿no? Instruye, solo hay un camino recto, el camino de Dios, el camino de la vida, hermano. Este camino está especificado en gran detalle en los Proverbios. Esto es lo que estamos leyendo. Aquí está el camino de vida, el camino, hermano, de la rectitud, el camino por el cual nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, y por eso se dice que debemos instruirlos de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos que instruirlos de acuerdo a la palabra del Señor, de modo que pueda, porque dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y si nosotros los corregimos de acuerdo a la palabra del Señor, ciertamente no se extraviarán jamás. Por eso que debemos enseñarlos de acuerdo a la palabra de Dios como hijos de Dios que somos. Por eso que es importante que consideremos, hermanos, lo que Dios nos está instruyendo hoy. Hermanos, la sociedad, el sistema mundial de este mundo, tiene, hermano, otras reglas. Hoy día al niño no hay que corregirlo, no hay que decirle nada, hay que dejarlo que se exprese. El Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual ha establecido, hermano, su palabra en nuestros corazones, nos enseña diferente, y tenemos que hacerlo conforme la palabra del Señor, que nos dice allí Proverbios 10. Vamos a Proverbios 10. La palabra nos está recordando, hermano, Proverbios 10, versículo 13. Proverbios 10, versículo 13. Dice así su palabra: para que no erremos, debemos estar nosotros provistos de la palabra y de la enseñanza del Señor. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Hermanos, qué importante es que nosotros consideremos lo que el Señor nos está recordando en este tiempo, ¿no? Y a veces nosotros tomamos lo que la filosofía, las enseñanzas, hermanos, que el sistema de este mundo aplica, y eso no es para nosotros los cristianos, ya que nosotros tenemos quien nos instruye, quien nos enseña y quien nos manda y cómo debemos hacerlo. Esto no se trata de andar dando, hermanos, castigo o palos por todas partes, ni tampoco haciendo el castigo físico. Tenemos que enseñarlo. Cuando usted al pequeño lo corrige, le enseña y le demuestra quién es la autoridad en el hogar, él se va a dar dando cuenta, va a empezar a crecer entendiendo que la corrección que al niño se le da es porque ciertamente es lo que tiene que hacer y lo que su padre, a través de la palabra del Señor, le está enseñando. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. Hermano, muchas veces a la criatura se le agracian todas aquellas cosas que más tarde le van a pesar y le van a producir un castigo, porque cuando la criatura se acostumbra y nadie le corrige desde pequeño y empieza a hacer cosas que más tarde son vergüenza y le traen dolores de cabeza al padre y a la madre, más tarde no se puede enderezar. Por eso la palabra del Señor nos enseña: el arbolito se debe enderezar desde pequeñito. Y estos son los ayos, estos son ciertamente, hermanos, los tutores que tienen que estar allí, que son sus padres. Es una corrección, hermanos, unida, padre y madre deben unirse para cumplir esta labor que el Señor nos demanda a nosotros como padres. Por eso que aquí encontramos, hermanos, padres y creyentes infieles, que nunca corrigieron de acuerdo a las Escrituras. A lo mejor fue un castigo físico, de inmediato se alargó la mano, de inmediato
hubo solamente reprensiones, pero no hubo enseñanza. Hermano, la enseñanza primero para que más tarde al no obedecer a la enseñanza haya una reprensión y se dé de manifiesto también el resultado de no haber obedecido y de no haber puesto atención a aquella corrección. Por eso que el Señor nos enseña cómo debemos hacerlo. Y esto está en la palabra del Señor. No es de acuerdo a tal libro ni a tal psicólogo, sino de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y cuando habla de vara, habla de firmeza, habla con severidad, en el sentido de que no cedamos ante las exigencias. Hoy día el niño llora, el niño vuelve a exigir, la criatura y sigue insistiendo, y como ya nosotros no estamos provistos de la gracia de Dios, cedemos y lamentablemente tenemos que sufrir las consecuencias de no haber sido firmes, de no haber estado, hermanos, corrigiendo conforme lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Qué dice allí? Proverbios 19. Sigue enseñándonos el Señor a través de la palabra del Señor. Hemos dicho que aquí está, hermano, en el libro de Proverbios tenemos toda la sabiduría para poder enseñar conforme lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Proverbios 19, ¿qué dice allí? Hermano, Proverbios 19, versículo 18. La palabra del Señor nos instruye, la palabra del Señor nos prepara. La palabra del Señor, hermano, nos deja a nosotros establecido cómo tenemos que hacerlo en todas las cosas de la vida. Y en esta hora nos está recordando cómo debemos nosotros corregir a nuestros hijos. Dice así Proverbios 19, versículo 18. Dice así su palabra: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Corrígelo, disciplínanos mientras hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Hermano, porque la disciplina, ninguna disciplina es causa de gozo, pero luego da fruto apacible de justicia, dice su palabra. Por lo tanto, no se trata de destruir, ni tampoco, ¿no es cierto?, de arruinar la vida de una criatura. A veces se inflige castigo porque no se castiga de acuerdo a la palabra del Señor, no se corrige ni se disciplina de acuerdo a que la palabra del Señor nos está enseñando. Son rápidos de mano, ¿no?, con genio muy corto, con paciencia ninguna, y lo primero que se hace es que se lastima. Y el Señor también nos enseña que nosotros no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino más bien debemos corregirles en el amor, porque el Señor nos deja ejemplo que Él nos enseña y nos dice que al hijo que ama, reprende. También disciplina. A Él lo reprende y lo castiga, así dice la palabra del Señor en forma textual. Hermano, y eso castigo es disciplina. Por lo tanto, nosotros también tenemos que aprender, ya que el Señor nos ha dicho en todo, aprender de mí, hermano, porque en Él está la sabiduría, en Él está la enseñanza. Y por eso nosotros hoy día tenemos que hacerlo, como dice la palabra del Señor, debemos tomarnos del conocimiento, debemos tomarnos, hermanos, debe estar la iglesia verdaderamente asidua de la palabra de Dios en todo, para corregir, para enseñar, para hablarle a nuestros hijos. Debemos estar, hermanos, enterados y ver cómo se conduce este mundo para que nosotros podamos darle también la enseñanza a nuestros hijos, prepararlos para la vida, porque estarán también ellos expuestos a toda clase de filosofía y de enseñanza que el enemigo hoy día tiene, y nosotros debemos preparar a nuestros hijos para lo que se han de enfrentar. Y para ello también tenemos que disciplinarlos. Y el Señor nos está hablando, hermanos, cómo debemos hacerlo. Aquí está la palabra del Señor, ¿no? Debemos recordar estas cosas que el Señor nos enseña en esta mañana. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? En Proverbios 22, 25, si no me equivoco, 22, 15. El Señor hablándonos, hermanos, recordándonos cómo debemos hoy día nosotros
corregir, enseñar, ya que este es un mandamiento, ¿no? Enseña al niño, corrige al niño. Mientras es niño, él no tiene racionamiento, pero yo tengo que guiarlo, usted tiene que guiarlo por el camino recto, por el camino de la vida, por el camino, hermano, en que ha de andar para que sus sendas sean derechas. Proverbios 22:15. Dice así su palabra. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección, la disciplina, hermano, esa disciplina sobria, sólida, hermano, que debe tener el cristiano para corregir a sus hijos, apartará la vara, apartará el castigo de la espalda del muchacho. No habrá necesidad, hermanos, de tener que ejecutar un castigo físico si le habla. Los padres no damos razones y la palabra del Señor nos enseña el mismo proverbio y nos dice: escucha, hijo mío, las razones de mi boca. Eso nos dice el Señor a nosotros. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, darle razones a nuestros hijos. Y muchas veces escuchamos: ¿y por qué no? Porque soy yo el que te lo digo y se acabó. No, debemos darle razones, no es respuesta. Debemos darle una respuesta sólida, bíblica, que tenemos en la palabra del Señor. ¿Por qué motivo, hijo, tú no debes hacer esto ni debes hacer esto otro? Porque ciertamente el que ha establecido el Señor, su palabra en nuestra vida, Él es el que nos enseña cómo debemos nosotros vivir y hacer. No para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. Y hoy día, hasta este tiempo, todavía encontramos estas situaciones, estas falencias, porque los padres no dan razones. Debemos darle razones, el por qué no de esto y el por qué sí de esto otro. Y esta es la palabra del Señor que nos enseña y nos lleva a que consideremos, hermanos, lo profundo y lo bien y lo sabio de Dios, que nos corrige y nos enseña a su pueblo, para que no erremos. Que dice allí Proverbios capítulo 29, la palabra del Señor hablando a nuestras vidas, hermanos, para que no erremos, no nos equivoquemos, porque de estas cosas vamos a tener que dar cuenta. Aquí no es de que yo le entregué los hijos al Señor, no, los hijos los debo instruir, los debemos instruir nosotros, enseñarlos, guiarlos, hasta cuando ellos ya sean adultos y tomen sus propias decisiones, y si de acuerdo a lo que nosotros les hemos enseñado, son las decisiones que ellos van a tomar. Por eso que tenemos una tremenda responsabilidad como padres y mucho más como cristianos en el Señor. Versículo 15 y 17. Dice así su palabra: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Qué importante, corrige a tu hijo. Corrijamos a nuestros hijos conforme la palabra del Señor. Hermano, esto es importante. Nosotros muchas veces es que los niños están así, los niños hoy. No, mis hijos, sus hijos, nuestros hijos, los hijos de los cristianos, no tienen por qué ser como los demás. Si nosotros hemos hecho lo que el Señor en esta mañana nos está recordando, no tienen por qué vivir como los demás y hacer como los demás, ya que ha estado la enseñanza. Por eso que la palabra del Señor en este mes nos está trayendo a la memoria de la manera en que nosotros tenemos que corregir, ¿no? Y esto es algo que el Señor nos está ordenando. Problemas que afectan a la familia cristiana de hoy, hermanos, donde encontramos hijos totalmente subordinados, que no obedecen. ¿Por qué? Porque cuando pequeño, cuando el niño hace cosas, muchas veces los mismos ancianos como nosotros, los abuelos,
Somos consentidores de cosas que no debemos consentir. Y decimos, niño, déjalo, es pequeño. Y sigue siendo pequeño hasta ya cuando prácticamente está llegando a la adultez y sigue haciendo lo que no corresponde. Y después lamentamos por no haber hecho lo que debiéramos haber hecho. Y eso es cuenta que tenemos que dar delante de la presencia del Señor. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos y entender lo que el Señor nos está hablando en esta hora a través de la palabra del Señor. ¿Qué dice allí, hermanos, la palabra del Señor en Proverbios 23, del 13 al 16? La enseñanza de Dios, hermanos, que debemos nosotros poner atención a ella. Para corregir tenemos cómo hacerlo, tenemos en qué basarnos, tenemos, hermanos, la palabra de Dios para hacerlo. Y muchas veces la criatura dice, uy, yo no sé qué hacer con este niñito, no sé, me salió tan aquí, tan allá. Hermanos, tenemos la palabra del Señor. Tenemos cómo acercarnos y pedirle la gracia al Señor para poder corregirlo. Por cierto, no somos psicólogos, como dijo un niño, no hay escuela para padres, pero tenemos la enseñanza. El Señor enseña a todos sus hijos, a los que han creído en Él, cómo tenemos que enseñar a la descendencia, hermanos. Y esto está establecido por Dios para con su pueblo. Miremos qué es lo que nos dice allí, hermanos, Proverbios 23, del 13 al 16. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis extrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Alabado sea el Señor. Su palabra, hermano, nos está recordando, nos está enseñando. ¿Se da cuenta que es importante poner los ojos y atención a la palabra del Señor? Y debemos nosotros, la iglesia debe instruir, hermano, a través de ella, cómo se debe hacer. Hermano, no debemos nosotros, más tarde ciertamente castigamos y a veces somos nosotros culpables de juicio ante Dios porque nunca enseñamos y queremos corregir lo que no hemos enseñado. Tenemos que enseñar para luego, hermanos, que aquel que está haciendo lo incorrecto lo podamos corregir porque ya ha sido enseñado, advertido, se han abierto los ojos a aquel que aquellas cosas que está realizando son inadecuadas, no son correctas, no son rectas, no son agradables ante los ojos de Dios, ni aún de los hombres. Entonces podemos corregir con plena libertad. Por eso que la palabra en esta mañana nos lleva a que meditemos, hermanos, la enseñanza maravillosa que Dios nos da a nosotros como Padre y a todo aquel que escucha. Tenemos, hermanos, la importancia de poder corregir a la luz de la palabra del Señor. No consiste en esto, hermanos. Muchas veces la criatura no interpreta mal estas cosas. Cuando habla de vara, toma un palo y le da de palo. No. La palabra de Dios es mucho más que un palo. Cuando la palabra de Dios, hermano, está en la criatura, en el Hijo de Dios, y lo hacemos en el temor de Dios y a través de la palabra del Señor, es mucho más que un palo, porque dice que la palabra de Dios es espada. Y si estamos usando también con el niño la palabra de Dios y lo estamos haciendo en el amor que debe tener un padre para corregir sus hijos, porque dice que Él como Padre para con nosotros nos enseña y nos dice que al hijo que ama, reprende y castiga, disciplina, hermano. Y esto lo vamos a encontrar, que el Señor nos enseña, nos dice verdaderamente, que si no disciplinamos a nuestros hijos, si no los enseñamos como Él nos enseña, porque si somos hijos de Dios, hermano, Él nos va a corregir, ¿no? Y esta es la disciplina que nosotros debemos también aplicar a nuestros hijos. Y si se nos deja a nosotros sin disciplina, somos bastardos.
Por lo tanto, si nosotros amamos a nuestros hijos, decimos amar lo que a veces nosotros expresamos, decimos, ellos son nuestra vida, y si son nuestra vida debemos disciplinarlos, debemos corregirlos, debemos enseñarlos. Y si no, no los amamos. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 29. Vamos a Proverbios 29. Una vez más. Proverbios 29. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Enseñándonos Dios a cómo debemos nosotros superar estos problemas que se están originando en nuestra vida o en nuestro diario vivir con nuestra familia. ¿Qué dice Proverbios 9? Vamos a leer el 1, el 15 y el 17, en el nombre del Señor. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y el 5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, 15, no 5, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo y te dará alegría a tu alma. Qué importante hoy día las mamitas que muchas veces dicen, uy, él es mi vida. Si es su vida, corrija su vida, eduque a su vida, enseña su vida, de modo que más tarde se pueda deleitar en esa vida que usted dice que es aquella criatura que Dios le dio. Ese es el deber, y no solo aquellas mamitas jóvenes, sino aquellos que ya tienen a niños que van en la adolescencia y quizás no se ha hecho lo que se debe hacer para que más tarde no lamentemos. Esta es palabra de Dios. Y esta palabra debemos nosotros tomarla porque es una ordenanza de Dios, cómo debemos hacer con nuestros hijos, amados en el Señor, para que amen también a aquel que nosotros amamos y conozcan a través de esta enseñanza a aquel que nos enseña de tal manera. De esta forma nos enseña el Señor, que dice allí su palabra. Hermanos, esta disciplina ha de tener un motivo correcto, ¿no? Esta disciplina tiene que tener un motivo correcto, hermano, enseñarlo correctamente. Y miremos lo que nos dice allí en Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 11. Vamos a Hebreos. Hermano, la palabra del Señor enseñándonos a tiempo, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo nos instruye el Señor. Hebreos, capítulo 12, versículo del 5 al 11. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así su palabra. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. El verdad
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué le parece? ¿Qué hemos dicho, hermano? Aquí tenemos todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ciertamente, y la severidad apropiada debe estar. Severidad significa con firmeza, no en que es no un rato y después sí. No, debemos mantenernos firmes en lo dicho, porque sabemos y estamos plenamente premonidos que la palabra del Señor nos enseña que debemos mantener esa severidad. Severidad significa justamente esto, hermano, corregir a tiempo. La madre no puede esperar al padre que venga del trabajo para corregir. Eso se llama madrugar. Cuando el niño hizo la falta que ya se le ha enseñado, allí debe corregírsele. Hermano, a veces la criatura empieza a notar y dice, llevas 2, llevas 3. Hermano, equívocamente estamos actuando. La palabra del Señor nos enseña distinto. Madruga a corregir a tu hijo, no que se levante a las 5 de la mañana, no, es de inmediato, cuando hizo aquello incorrecto, aquello que no está de acuerdo al propósito de la enseñanza dada por la palabra de Dios, debemos corregirla. No cuando ya más tarde incluso se olvidó y no sabe el chico por qué se le corrige, ¿no? O se le reprime de tal forma, porque se ha olvidado, pero madruga de inmediato, apenas hizo aquello incorrecto, a cuando hizo aquello que no es debido, es donde debe estar la disciplina, el consejo, la corrección y con severidad. No que más tarde le corregimos, después se ríen de lo que hizo el niño. El niño nunca va a saber que está malo, porque se le agracia. Debe entender que aquello no parece bien y debemos mostrarle que eso no está bien. Por eso que la enseñanza del Señor nos lleva a ello. Dije, hermanos, y la severidad apropiada debe tener esto, hermanos, la enseñanza y la severidad apropiada. Veamos qué dice Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Vamos a leer en Efesios 6, 4. La palabra del Señor enseñándonos en todos los ámbitos, hermanos, para que no erremos, para que más tarde no tengamos que sufrir las consecuencias de no haber hecho lo que el Señor nos manda que hagamos. Porque después nos lamentamos, hermanos, lloramos por ello, se aflige la alma de la criatura por no haber hecho de acuerdo a la palabra del Señor. Dice así su palabra. Y vosotros, padres, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor sea muy glorificado en esta mañana a través de esta enseñanza, de esta reflexión que el Señor nos da. Quien tenga un afecto sincero, hermano, por su hijo, ¿no? Debe corregirlo. Y si no lo corrige, mis hermanos, no lo aman. Si tenemos amor por nuestros hijos, debemos corregirlo, ¿no? Porque ciertamente esto le producirá a él rectitud de vida. ¿Qué dice allí, hermano? Si ciertamente no aplicamos la disciplina a su hijo, producirá la misma clase de hijo que un padre que aborrece a su hijo. Reflexión de esto. Si no aplicamos la disciplina a nuestro hijo, producirá lo mismo que un padre que no ama a su hijo, porque el que no ama a su hijo no lo disciplina, ni le corrige, ni le castiga. Por lo tanto, el Señor nos está enseñando. Yo amo a mi hijo, me dice, corrígelo, enséñalo. Enseña al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se aparte de él. Qué importante, qué maravillosa enseñanza tenemos en esta mañana, hermano, debido a que el Señor está mirando y quiere que nosotros tengamos verdaderamente y seamos luz en todo.
incluso en el hogar, que nuestros hijos puedan demostrar también que están bajo una luz, y la luz gloriosa del Evangelio eterno de salvación, y que ella es la que enseña, hermano. Aquí está la más grande psicología y enseñanza dada por Dios para cómo tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos. Dios bendiga a su pueblo. Señor, te damos muchas gracias por esta reflexión que nos has dado en esta mañana, de poder considerar y recordar que tú nos has enseñado cómo debemos corregir y enseñar a nuestra descendencia. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos tu nombre y te agradecemos porque tú estás preocupado de nosotros y nos traes a la memoria, Señor, de que no olvidemos que tenemos que dar cuenta por nuestros hijos delante de tu persona preciosa. Señor, allí delante del trono de Dios tenemos que responder de lo que tú nos has dado y has puesto en nuestra mano. Bendice, Señor, tu heredad que está esparcida alrededor de la tierra. Bendice al joven. Bendice, Señor, a los ancianos. Bendice los matrimonios, Señor. Bendice al niño. Señor amado, guarda su mente de modo que no sean extraviados con toda influencia que hay hoy día, Señor, desplegada por Satanás el diablo, pero nosotros estamos aquí, Señor, puestos y enseñados para que podamos también nosotros corregir y guiar a nuestros hijos por la vereda, Señor, recta, de la cual tú nos estás hablando en esta mañana. Señor, aún aquellos que han de ser salvos, tu misericordia les alcance. Señor, tu bendición sea derramada sobre todo tu pueblo, sobre todo aquellos que estén en dificultades, tu gracia sea manifiesta. Te lo rogamos, te lo suplicamos por los méritos santos de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.